Es particularmente grave la destrucción y privatización de nuestro patrimonio cultural, una de las fuentes fundamentales de la identidad nacional y memoria histórica de lo que somos. Esta depredación mercantil obliga con urgencia a defender la riqueza nacional, natural y cultural. México es uno de los países con una de las riquezas en materia cultural más importantes del mundo. Tenemos el patrimonio arqueológico más vasto de América Latina. México ha sido la sede de un enorme desarrollo artístico a lo largo de los siglos. Nos estamos refiriendo a ese conjunto de elementos que para el país, que para esta nación ha sido importante a lo largo de su historia, que se denominan arqueológicos, que se denominan históricos, que se denominan artísticos e incluso paleontológicos. Son fundamentales para entender lo que hemos sido, lo que somos y lo que vamos a hacer en el futuro. Desde que México se constituye en una nación independiente y soberana, desde que pasó nuestra guerra de independencia, vamos a tener en todo el siglo XIX una preocupación por defender, por conservar nuestro patrimonio. La Revolución Mexicana, en el fondo, no solamente era un reclamo de tipo político, social, económico, sino sustancialmente cultural. Era la necesidad de volver a lo nuestro, a lo que éramos. Es decir, volver, como decía López Velarde, luego de una patria millonaria y epopéyica, a una patria más modesta, dice, y quizá por ello más preciosa. Entonces, la Revolución Mexicana en los años 20 lo que trata es de recuperar las raíces nuestras. Y esto es que produce un renacimiento mexicano, como le llamó Jean Charlotte, y empezamos a ver que se inundan los edificios públicos de murales que expresan la gesta social transformadora que ha representado la Revolución Mexicana. De esa importancia, de ese interés que el gobierno daba a la preservación de este tipo de bienes, empieza a ver como una especie de alejamiento de interés. Tenemos una ley federal de zonas y monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que existe desde 1973, que sin embargo es vulnerada todos los días. Es una ley que no se cumple. Todos los días el patrimonio cultural es destruido, es vendido, es traficado ilegalmente. Se destruye el patrimonio arquitectónico construido en el siglo XX también todos los días en las grandes ciudades. Y eso es producto de que el poder del dinero, el poder financiero, parece ser más importante para los gobiernos mexicanos que el interés de la sociedad por preservar su identidad y preservar su patrimonio cultural. Convertirse en un recurso económico van a ser, se va a buscar que se abran de manera masiva al turismo, que se abran de manera masiva los espectáculos, que se conviertan en una especie de parques temáticos y en ese sentido entonces poder generar recursos, poder generar divisas. Hay una gran disputa de orden económico y político entre distintos órdenes de gobierno para poder apropiarse, digamos, y convertir esto en mercancías. Va a llegar el momento en que se van a perder. El mapa de riesgos y de situaciones en extremo complicadas donde se está vulnerando el patrimonio pues es sumamente amplio. Ha habido casos sumamente graves en los últimos años, como es la destrucción del Cerro de San Pedro, en el caso de la minera San Javier, y del patrimonio tanto natural como cultural arquitectónico que se encuentra en esa zona. Hemos conocido en los últimos días el avasallamiento por parte de la industria hotelera de la zona arqueológica de Tulum. Los casos son muchos más. Algunos casos también que tienen que ver con la entrega, por ejemplo, a la Iglesia Católica o a manos privadas de inmuebles que son patrimonio histórico del país, pues se repiten todos los días. Mientras no tengamos claro qué proyecto de nación, qué idea de nación queremos en este sentido. Por ejemplo, en el caso del patrimonio, si queremos a una nación que respete su pasado histórico, si queremos a una nación que utilice sus elementos culturales, sus bienes culturales para educar, para formar ciudadanos, o queremos una nación que se convierta en un mero mercado que oferte al mejor postor sus bienes culturales. Y en ese sentido valdría la pena señalar que México, por lo menos hasta los años 80, fue considerado un país modelo en cuanto a sus políticas culturales, en cuanto a la preservación de su patrimonio. Desafortunadamente eso se ha perdido y estamos en una situación en la que no solo el patrimonio cultural, sino sus instituciones que fueron creadas no por un partido político, sino por un proceso de luchas históricas, están en serio riesgo, ¿no? En que ya se les ve como obstáculo. Yo creo que es un grave error, porque independientemente de que estemos en un mundo globalizado, si no tenemos identidad, es gravísimo, porque nos convertimos simple y sencillamente en obreros del capital.
independientemente de si somos mexicanos, chinos o lo que sea, ¿no? Tenemos el reto de construir una mejor defensa del patrimonio cultural que esté basada en un asunto fundamental, que las comunidades, que la gente participe en la defensa del patrimonio cultural. Y decir, yo soy mexicano, orgulloso de mis artistas, orgulloso lo mismo de las culturas prehispánicas que de las culturas virreinales. Soy orgulloso de mi catedral, soy orgulloso de mis pirámides, de ese México que está constituido a cada momento por un poeta, por un músico. Cuando desde niños les transmitamos ese orgullo a las generaciones que vienen, habremos hecho la mejor ley que se puede hacer para conservar nuestro patrimonio y para difundirlo y para que ese patrimonio trascienda de nuestras fronteras y sea conocido como le corresponde universalmente.